Muy buenas tardes. Primero, quería agradecer al Colegio de Arquitectos la invitación. Para nosotros el poder venir y hablar de experiencias que hemos vivido en los últimos años, pues que nos enriquece el poder ahora escuchar la charla del compañero, que es muy interesante el poder ver situaciones parecidas, como cada región, ¿no?, afronta los mismos problemas. En concreto, también agradecer a Álvaro el haber hecho esa búsqueda y haber aparecido, ¿no?, en aquella búsqueda. Se lo agradeceremos también a Google, ¿no?, que nos hiciera aparecer en aquella búsqueda. Y bueno, pues vamos mi idea era un poquito hacer un acercamiento al planeamiento supramunicipal y cómo del planeamiento supramunicipal luego surgen aproximaciones al territorio no menos interesantes y que sirven, digamos, para al final encender acciones, que es muchas veces lo que esperamos en el territorio, ¿no?, con el planeamiento y con instrumentos que pueden derivarse de ese planeamiento supramunicipal. Entonces, he enfocado la charla de esta manera, ¿no?, como una especie de planes, ¿no?, o de acciones que van surgiendo a raíz de ese plan, porque para mí el plan de la huerta lo viví. Empecé imaginaros, en el 2005 empezaba a redactar los primeros documentos del plan de la huerta, y el plan de la huerta se aprueba en 2018. O sea, yo llevo conviviendo con el plan de la huerta. Empecé trabajando desde fuera de la administración, luego lo continué desde una empresa pública y acababa aprobándose y yo ya estaba otra vez fuera como empresa, ¿no? O sea, que para mí, y durante estos años he visto un poco los sinsabores de la planificación, de que no se aprueba, pero también ves otros aspectos, que es en lo que me quiero centrar, porque sobre todo en el estado en que está Cantabria, que es como estábamos en la Comunidad Valenciana sobre el 2008-2009, antes de la crisis, que estábamos en ese debate de cómo arrancar esa planificación supramunicipal que nunca arrancaba, pues ahora os daré de alguna manera algunas ideas de cómo empezó allí, de por qué, ¿no? Porque cada territorio al final tiene su cultura, tiene su idiosincrasia, y allí hubo un momento de alguna manera casi histórico, vamos a decirlo, para que pudiese arrancar toda esta política territorial y de paisaje, ¿no? Por eso le llamo a la charla planificación y paisaje, ¿no? Porque de alguna manera todo el enfoque que trajo el paisaje, ¿verdad? Y sobre todo, estábamos hablando ahora con Álvaro, Cataluña en esto fue un referente, ¿no?, de cómo empujó desde el Observatorio de Paisaje toda la política de paisaje. El paisaje fue como un catalizador, un simplificador. Marcos comentaba que los documentos deberían ir a 100 páginas. El paisaje sirvió para visualizar cosas que parecían muy complejas y era ponerlos encima de la mesa de una manera mucho más accesible a la gente, pero también a los políticos, también a los que toman decisiones. Por tanto, el paisaje para mí, o el enfoque del paisaje, ¿no?, está muy ligado, ¿no?, a cómo se ha desarrollado la planificación territorial en la Comunidad Valenciana. Bueno, vamos a empezar, y para que veáis un poquito las escalas en las que nos estamos manejando, voy a hablar de 2 planes territoriales supramunicipales en los que ha participado Cercle, en los que nosotros hemos sido equipo redactor, por tanto hemos dirigido la asistencia técnica. Sabéis que siempre se dirige desde las consellerías, y de alguna manera nos ha permitido, pues, llevar desde principio a fin esos planes territoriales, con la salvedad que os decía del plan de la huerta, que ha sido un plan, pues, que salía, se paraba, ¿no?, y al final, digamos, en la fase final sí que ha habido ese desarrollo hasta la aprobación, ¿no? Estos 2 planes son el plan de la huerta, que lo tenéis a vuestra derecha, ¿no?, y el plan del litoral de la Comunidad Valenciana, ¿no? A diferencia del plan de la huerta, que llevó, digamos, muchísimo tiempo para poder aprobarlo, porque encima hubo cambio de gobierno por medio, el plan del litoral fue casi un plan de emergencia y que se aprobó en apenas menos de 3 años, ¿no? Es decir, que fue muy rápido la redacción y la aprobación, ¿vale? Entonces, a partir de estos 2 planes, que como veis se solapan en la zona del área metropolitana de Valencia, que es
donde voy a focalizar todas las experiencias que hemos tenido estos años, pues a partir de estos 2 planes vamos a ir abriendo, digamos, os voy a ir contando experiencias a raíz de estos instrumentos de ordenación del territorio, ¿vale? Este es, de alguna manera, el entorno del área metropolitana de Valencia, los grandes espacios protegidos que tenemos en Valencia. Al sur, el Parque Natural de la Albufera, el primer parque natural que se establece en la Comunidad Valenciana. El Parque Natural del río Turia, que es como el corredor que nos conecta ya con Aragón, ¿verdad? Y en el norte tenemos una de las sierras, ¿verdad? Que es la Sierra Calderona, que es típico macizo forestal, ¿no? que tenemos muy cerquita del mar, y de alguna manera la huerta quedaba como esos intersticios entre núcleos, ¿no? Y que nunca acababa de tener una legislación, vamos a decir, unas directrices claras de manejo, 45 municipios, cada uno estableciendo un régimen de usos del suelo diferente para el suelo agrario, ¿no? Y bueno, comentaba antes, también estábamos hablando con Álvaro un poco, cuál fue el detonante, ¿no? del porqué de la planificación supramunicipal para este ámbito de la huerta. Pues no fue otro que la reactividad social que se va produciendo durante los años 2000 y antes, a finales de los 90, hacia, de alguna manera, numerosos, vamos a decir, abusos desde la planificación territorial o urbanística hacia ciertos territorios, ¿no? Con lo cual, digamos, ese urbanismo unidireccional, ¿no? de arriba a abajo muchas veces, o teniendo en cuenta unos pocos, pues eso empieza a generar focos de reactividad. Empiezan lo que llamamos ahí, empezaron los movimientos Salvem. Salvem en valenciano es salvemos, ¿no? Salvem el Cabanyal, Salvem l'Horta, ¿no? Y empezaban a salir estos movimientos reactivos que empiezan, digamos, a postularse en contra de ese urbanismo unidireccional que no tenía en cuenta la opinión de la gente, y que esto entronca en el momento que se aprueba la Convención Europea del Paisaje, que pone encima de la mesa, para ordenar el territorio, para trabajar el territorio, vamos a contar con la opinión de la gente. En el fondo vamos a utilizar el enfoque de paisaje, ¿no? Por tanto, ahí convergieron como una demanda, digamos, muy local, mientras por arriba nos estaba ya llegando esas directrices del Convenio Europeo del Paisaje que hicieron, digamos, cristalizaron en el primer reglamento de paisaje. Primero una ley de ordenación del territorio que ya se llamó Ordenación del Territorio y Paisaje en 2004, y en 2006 cristalizó en un reglamento de paisaje, que ahí, por ejemplo, que estábamos mirando, digamos, de reojo a Cataluña en todo lo que se estaba postulando allí, de repente teníamos en la legislación valenciana ya instrumentos muy claros, como que todos los planes generales deberían redactar un estudio de paisaje y todas las actuaciones un estudio de integración paisajística. Este instrumento, el estudio de paisaje, por ejemplo, Cataluña todavía no se ha dotado de este instrumento, ¿no? Es algo que es propio de la Comunidad Valenciana y que ha permitido, digamos, ir ampliando esa idea que hablabas tú, Marcos, de la cultura del territorio, ¿no? De poder poner en el debate, encima de la mesa, las necesidades colectivas muchas veces, ¿no? De esa idea que decimos del bien común, ¿no? Fijaros, esto es una imagen así rápida, ¿no? de nuestro territorio. Muchas veces nos acordamos de la Comunidad Valenciana como ese territorio de vega, de llanuras tocando el mar, ¿no? Con litoral, y digamos, eso es una franjita muy estrecha, como veis aquí, estas zonas verdes que son las zonas de máxima capacidad agrológica, o en azul las zonas inundables, ¿no? Y luego la verdad que nuestro territorio es un territorio más bien abrupto, ¿vale? No de elevaciones muy grandes, pero sí es bastante abrupto, con un relieve muy movido, vamos a decirlo, y donde domina el secano, vamos a decirlo así, y con climas, ¿no? que llegan al concepto de aridez, ¿no? Y en muchas partes estamos bajo un clima ya semiárido, ¿no? Y con estos problemas, sobre todo derivados del cambio climático, ¿no? Es algo que, por ejemplo, este tema bueno, pues preocupa, ¿no? Socialmente, ¿no? Para que veáis, esto es la imagen histórica de esa huerta, ¿no? Que el concepto huerta en castellano, ¿verdad? Horta en valenciano, el concepto huerta lo aplicamos a un espacio, ¿no? donde cultivamos algo, ¿verdad?
para nosotros allí la huerta es algo diferente. La huerta o l'horta es un topónimo, ¿vale? La comarca de Valencia se llama la comarca de l'Horta, ¿vale? L'Horta era una región, un espacio irrigado alrededor de Valencia gracias a un sistema de irrigación de época andalusí, de época árabe, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese paisaje, ese territorio histórico, ¿no?, gestionado de una manera, y que en la cartografía histórica vemos muy bien las diferencias entre esa vega inundable y irrigada y el secano, ¿no? Eso era muy importante, ¿no? Todavía en el imaginario colectivo está la diferencia entre el horte y el secá, ¿no? Si tú tenías terrenos en el secano, pues tu familia no tenía tanta suerte. Si tenías terrenos en la huerta irrigada, pues obviamente, ¿no? Y tanto es así que hasta los años 50 el suelo irrigado competía en precio con el suelo urbano, ¿no? Es decir, que de alguna manera incluso hay municipios donde esa presión, vamos a decir, esa valoración social del suelo irrigado sigue presente y han tendido a ocupar terrenos, obviamente, hacia el secano. En parte porque eran más baratos, ¿vale? En parte o de manera muy importante, ¿no? Bueno, una de las claves del plan de l'Horta era como hacer, digamos, sumar todo ese conocimiento disperso que había sobre ese territorio y ponerlo encima de la mesa y explicarle a la gente de por qué ese territorio es singular, ¿no? Ese territorio es singular, ¿no? Primero, por la escala. Esa escala de espacio irrigado por canales, digamos, que llevan el agua por gravedad, ¿no? Digamos, ya empieza a escasear en el Mediterráneo. Teníamos un informe, el informe d'Aubris de la Unión Europea, que establecía que ya solo quedaban 6 grandes huertas de este tipo en el Mediterráneo, ¿no? Ese informe lo utilizamos muchísimo porque esta idea de compararnos, ¿no?, y de siempre estar midiéndonos, pues al final ver que Valencia era una de las pocas ya que queda en el Mediterráneo y sobre todo mantener un sistema de irrigación a esa escala era importante. Pero lo más importante es lo que hay detrás del sistema de irrigación, ¿no? El sistema de irrigación, digamos, no es un sistema que se ha creado desde un estamento gubernamental, sino es un sistema de irrigación que se ha ido autogestionando por las comunidades de regantes. Esas comunidades de regantes siguen siendo propietarias y siguen siendo, de alguna manera, siguen manteniendo derechos históricos sobre el agua, ¿no? Es un ejemplo de gobernanza sostenida en el tiempo, ¿vale? Los franceses le llaman développement durable, que es desarrollo sostenible, durable en el tiempo, y la huerta nos estaba enseñando, o nos enseña esto, ¿no? Cómo hay ciertos territorios que mantienen sistemas de gestión en el tiempo y que hoy en día funciona de esta manera, ¿no? Es decir, es un sistema cultural, ¿vale?, pero que ha pervivido diferentes cambios, vamos a decir, históricos, y ha llegado hasta nuestros días de esta manera, ¿no? Y un poco lo que poníamos en valor eso y todo el patrimonio que estaba. Fijaros, este es todo el sistema de irrigación, ¿no? Este sistema de irrigación sigue funcionando por gravedad. Unos días de la semana riega la parte norte del área metropolitana y otros días a la semana riega la parte sur. No, pero esto, no. Bueno, pues a veces esto hay ineficiencias. Hombre, claro que hay ineficiencias, pero esto es un sistema que está implicando a muchos actores en el territorio. ¿Verdad que antes hablábamos de esa necesidad de vincular digamos, a la sociedad en la gestión de un paisaje? Este es un ejemplo de cómo un paisaje agrario de alguna manera tiene a muchos actores implicados a diferentes niveles, ¿no? Porque hay los que se dedican al tema del riego, hay específicas, agentes que se dedican al tema del riego, hay los propios agricultores, pero también hay tenedores de tierra, pero también hay, digamos, gente que trabaja acciones específicas en la huerta, hay familiares que están detrás de eso soportando de alguna manera esa actividad económica. Es decir, hay un montón, un tejido social involucrado, digamos, en esa gestión del territorio, ¿no? La huerta acaba de ser declarada el año pasado SIPAM, ¿no?, por la FAO. ¿Qué es eso de SIPAM? La FAO, igual que la UNESCO, la FAO es la Fundación por la Alimentación de la ONU, ¿verdad? Declaró SIPAM, que es Sistema Importante del Patrimonio Agrario Mundial, ¿no?
En España ya tenemos 4. Una la tenemos cerquita, bueno, en el norte, ¿verdad?, que son el Valle Salado de Añana, y en la Comunidad Valenciana tenemos 2 de esos 4. Uno es la Huerta de Valencia y otros son los olivares que tenemos históricos del norte, en el territorio Sénia, en frontera con Cataluña y Aragón, ¿no? Bueno, pues esa declaración de SIPAM sigue redundando, digamos, en el hecho que veis aquí en la cartografía, ¿no? Estas cartografías nos están mostrando ese paisaje histórico, ese territorio que no se ve, que se gestiona de esa manera, que se mantiene a lo largo del tiempo y fue declarado también Patrimonio Inmaterial de la UNESCO el propio Tribunal de las Aguas, que es una entidad de origen medieval donde todas las decisiones sobre el sistema de irrigación y los conflictos que se derivan se toman de manera oral y en el momento, ¿no? Y ese es un sistema que ha ido paralelo, vamos a decir, al sistema convencional o al sistema en el que todos vivimos, ¿no? O sea, este es un sistema, y el sistema agrario de la huerta pues tiene un poco eso, ¿no? Todo funciona un poco casi en paralelo al sistema, vamos a decir, convencional, ¿no? Bien, sobre la huerta se ha escrito muchísimo, ¿no? Eso es un factor importante porque cuando hablamos de la conciencia social tiene que haber, de alguna manera, esos vectores, esas imágenes orientadas, alguien que haya transmitido en un momento dado el valor de un territorio, ¿no? A veces nos fijamos en los viajeros, otras veces son los pintores, como es este caso. Nosotros tenemos el famoso Sorolla, ¿verdad?, que nos enseñó a mirar el paisaje a finales del siglo XIX. Esto, de alguna manera, en estudios que hemos hecho de percepción, de participación con la gente, es muy importante porque al final esto, de alguna manera, son vectores de ir inoculando esa especie de apego, de valoración del territorio, ¿no? Y tenemos que buscar un poco en esas raíces, a veces para entender cuáles son los valores que estamos dando al territorio, pero a veces también para generar argumentos de por qué un territorio es valorado. Fijaros, de la huerta tenemos un montón de poesía andalusí de hace 1000 años que está hablando de la huerta como vergel irrigado por acequias. Hay unas poesías que parece que están describiendo lo que ahora está pasando en el siglo XXI, ¿no? Y eso, digamos, tiene un impacto emocional en personas que leen eso y no lo conocían muy fuerte. Pues eso también son herramientas, digamos, para buscar ese enganche, ¿no? Aquí tenéis el ámbito de la huerta, el que está en un verdecito un poquito más marcado es el ámbito, 44 municipios, ¿vale? El ámbito que está dentro de la línea roja son unas 24.000 hectáreas, más o menos, para que os hagáis una idea, la mitad, estamos hablando de suelo urbano y la mitad de suelo libre, ¿vale? Por tanto, tendríamos unas 11.500 hectáreas de suelo agrario en el entorno, ¿vale?, de Valencia. Esas 11.500, todas, de alguna manera, o casi todas, bajo un sistema de irrigación por gravedad, ¿vale? Bien, esto es otra de las cartografías. Cuando empezamos a trabajar en el Plan de Acción Territorial, la cartografía, digamos, es un instrumento súper potente, cada vez tenemos más herramientas, pero es un instrumento muy potente de generar, digamos, nuevos escenarios, hacer emerger paisajes que están ahí, pero muchas veces no los vemos, ¿no? Y, por ejemplo, esta constelación de puntitos que veis, ¿no?, pues era la recopilación de estudios que habían estado haciendo institutos, ONGs, ¿no?, gente que había ido poquito a poquito inventariando todas las alquerías. Las alquerías son las casas de huerta típicas, y entonces se había ido haciendo una valoración, todo eso se puso en conjunto y se empezó a establecer los mismos criterios de valoración para todo el territorio, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de este sistema, ¿no?, de agrario, que recuerda a otros sistemas agrarios que podamos ver en la península, pero que de alguna manera la diferencia no es lo que estamos viendo, la diferencia es el sistema, ¿no?, lo que se llamaba el criptopaisaje, decía María de Bolós, que era aquel paisaje que no vemos, ¿no?, esa estructura que está por debajo y está sosteniendo este sistema agrario que permite, de alguna manera, que conviva un poblamiento disperso. En este caso, en la Huerta de Valencia, convive esa especie de estructura de hábitat disperso con el tejido agrario, toda una red de caminos y también una red de acequias que van conduciendo
el agua, las diferentes hojas de cultivo, como si fuese un sistema, como nuestro sistema sanguíneo, ¿no?, de arterias, ¿verdad?, y capilares que van llegando a las diferentes partidas, ¿verdad?, pero que también son sistemas de drenaje en momentos donde hay problemas de inundación. Esto es una vega inundable en muchas zonas, pues la huerta nunca se inunda, es un sistema muy eficiente en lo que es el drenaje del territorio, ¿no? Aquí veis pues imágenes que hicimos en su momento con un dron hinchable, era un Zeppelin, ¿no?, cuando empezábamos, y os enseño estas imágenes porque fueron otro vector para explicar la huerta, ¿no? Hace 15 años no teníamos prácticamente imágenes aéreas de la huerta y mucha gente, valencianos, nos decían: oye, pero esas imágenes ¿de dónde son? Los tienes a 1 kilómetro, ¿no? Y eso nos hacía ver hasta qué punto la huerta, y por diferentes motivos, se había invisibilizado, ¿no? Es decir, todos los crecimientos urbanos de Valencia, la manera en la que Valencia se había relacionado con su huerta histórica, pues había generado unos procesos de invisibilización, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo. Si ahora llegase un ingeniero agrónomo diría: bueno, esa acequia está mal hecha, ¿no?, que la han hecho así con un codo, no, mejor hacerla recta, que llega el agua más rápido, ¿no? Esto es precisamente el valor de un paisaje cultural de este tipo, ¿no? Es un paisaje que se crea por adaptación a las preexistencias, ¿no? Esa acequia que estáis viendo ahí, que no está revestida, por tanto tiene una biodiversidad y eso tiene un valor, está adaptándose al cauce, ¿verdad?, al paleocauce que ya no vemos y que está de alguna manera reconduciéndose para servir en pro del paisaje agrario, ¿no? Y esas son las interacciones que muchas veces en los paisajes agrarios modernos, vamos a decir, se obvian, ¿no? Y vemos esas explanaciones o esos, digamos, esas estructuras agrarias que no tienen que ver con las preexistencias, ¿no? Esta es una imagen global para que veáis que, por ejemplo, en la huerta norte todavía tenemos esta idea de la huerta continúa siendo la matriz del territorio, ese elemento que todo lo conecta, ¿no? Pero esto no pasa en todos lados, ¿no?, como ahora luego veréis, ¿no? Esto es una imagen, esta por ejemplo es la estructura de la huerta norte, una estructura mucho más nítida de núcleos compactos y huerta productiva, ¿no? Y eso vemos, digamos, sería un ejemplo muy bonito de equilibrio, ¿no?, de los cascos urbanos con sus zonas industriales y las zonas agrarias en un estado de actividad bastante elevado, ¿no? Pero sin embargo esto no pasa así en todos lados, ¿no? Uno de los discursos reiterantes en esa invisibilización del paisaje de la huerta era: no, la huerta está abandonada, ¿no? La huerta es un paisaje anacrónico, ¿no? De alguna manera está queriendo decir lo mismo, ¿no? Lo que se hizo, por ejemplo, fue inventariar todo el suelo agrario, es decir, en qué estado exacto está el suelo agrario, ¿no?, qué parcelas están ocupadas por otras actividades o usos impropios, ¿no? Entonces, claro, lo que empieza a ser, digamos, o lo que era la huerta, empiezan a ser varias huertas, ¿no?, que van a velocidades diferentes y les están pasando cosas diferentes, ¿no? Pero esto es la ordenación del territorio. La ordenación del territorio es ver la especificidad de cada zona y entender la lógica y los procesos que se están produciendo, ¿no? Intentar alejarse también de dogmatismos, ¿no? Porque a veces caemos sin querer, ¿no? Estamos tan metidos en otras experiencias o en las propias dinámicas de planificación, que muchas veces se redactan los documentos muy, muy rápido, y es fácil caer en dogmatismo y decir: no, esto tiene que ser así a priori, y no cambiar de opinión, ¿no? El territorio es muy flexible, es decir, el territorio cambia de una zona a otra de manera, y tenemos o estamos obligados a ser permeables, ¿no?, a esas cuestiones, ¿no? Esta es una imagen de esas que hicimos con el Zeppelin, que la utilizábamos para explicar. Fijaros, esto es una ronda que se construyó por la zona norte de Valencia. Fijaros cómo se relacionaba con el paisaje de la huerta, ¿no? Y diréis: bueno, es como se suele hacer una gran infraestructura en relación al paisaje agrario, ¿no? Con la diferencia que esta infraestructura en concreto era el borde urbano con la huerta de Valencia, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, lo que queríamos explicar era que habíamos utilizado las infraestructuras como borde urbano, pero también como frontera y como brecha inseparable. Y eso ahondaba en esta idea de romper en el imaginario colectivo que exista la huerta, ¿no? Entonces, establecíamos en el plan de la huerta estrategias de cómo intentar vincular, ¿no?,
reconectar la ciudad y la huerta, ¿no? No solo desde el punto de vista paisajístico, sino también funcional, ¿no? Y evitar, digamos, los problemas, las disfunciones que siempre acarreaba la huerta a costa del crecimiento urbano, ¿no? La ciudad de Valencia había crecido, digamos, obviando la lógica de este sistema interconectado de riego por gravedad que supone el espacio agrario, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un cambio de la Valencia de finales del siglo XX, entre el Mundial de Fútbol, el 82, y el 2002, ¿no? Pasábamos de esos bordes adaptados al parcelario de la huerta a esas grandes, digamos, infraestructuras de cordón, digamos, bloqueando la salida, ¿no? Bueno, decíamos, de las dos experiencias podemos aprender, es decir, el cordón de infraestructuras marca un límite y eso es interesante a futuro, empezar a entender que la ciudad en algunas zonas tiene que ya ir marcando los límites, ¿no? Pero también es interesante esta idea de permeabilidad entre la ciudad y la huerta desde el punto de vista funcional, pero también simbólico, ¿no? Que no entenderlo como dos paisajes, sino entenderlo como esa idea de área metropolitana, ¿no? Bien, y aquí tenéis las disfunciones, ¿no? Es decir, el hecho de la huerta histórica estar, digamos, en el contexto de un área metropolitana, ¿verdad? Pues ha hecho que la huerta pues tenga una serie de problemas hoy en día que acarrea y que obviamente hay que ir de alguna manera corrigiendo. Una es, por ejemplo, los problemas que se van produciendo en la red de riego. Muchos crecimientos urbanísticos, digamos, lo han hecho sobre esas arterias, ¿no? Y se han aprovechado los sistemas, digamos, de evacuación para, digamos, o sea, se han utilizado las acequias como sistemas, ¿verdad?, de evacuación, ¿no? de las aguas de la ciudad, las aguas contaminadas, y eso ha provocado, digamos, una ineficiencia en ciertas zonas, ¿no? Y sobre todo, fijaros, en zonas muy pegaditas a la ciudad, zonas ya de cola donde las acequias pasan por debajo de la ciudad, vemos ineficiencias y grados de contaminación muy altos, ¿no? Bien, este es otro problema, ¿no? Es decir, esta era la imagen que proyectamos del área metropolitana en 2008, ¿no? Y que servía para entender cuál iba a ser el futuro de ese territorio, ¿no? Claro, como no se había redactado ningún plan metropolitano de la ciudad de Valencia, nosotros ya durante el inicio de la democracia nos quedamos sin una entidad de regulación metropolitana, lo cual hizo que no hay una visión de área metropolitana, cuando realmente aquí tenemos 1,5 millones de personas viviendo. Solo Valencia son 800.000 habitantes, ¿vale? Bien, fijaros, desde un plan sectorial, en el fondo estábamos lanzando imágenes de un plan integral, de área metropolitana, ¿no? Estábamos abordando algo tan complejo como todo el sistema de asentamientos y las infraestructuras desde el suelo agrario, vamos a decirlo así. Entenderme, no es que nosotros íbamos a planificar eso, pero al querer intentar entender el suelo agrario y lo que le pasa al suelo agrario, estábamos cartografiando estas cuestiones que al ponerlo todo junto, es decir, al ver todos los planeamientos urbanísticos municipio a municipio, tampoco teníamos una cartografía global del planeamiento en ese momento, pues la imagen era esta, ¿no? Es decir, una constelación de crecimientos, de alguna manera no conectados ni de alguna manera vinculados entre ellos, sino cada municipio operando bajo sus criterios. Y, bueno, pues esto hacía un poco también repensar el hecho de las infraestructuras, ¿no? Cómo se estaban planteando, ¿no? Bien, hicimos, aparte, digamos, los efectos en el territorio, pues que como nos sucede en muchos lugares, pues estos efectos barrera, estas discontinuidades que se van generando en el territorio, pues obviamente veíamos cómo agravaban. Fijaros, este es el plan que se ha aprobado en 2018, ¿vale? Para aprobar el plan, previamente se aprobó una ley en 2016. Esa ley establecida que se tenía que realizar un plan territorial y en paralelo un plan de desarrollo agrario, ¿vale? Desde el principio se entendió que la pacificación, digamos, de ese territorio agrario, es decir, el despejar la incertidumbre que había en todo ese suelo agrario, tenía que ir aparejada, obviamente, de esa idea de generar un retorno hacia el espacio agrario, ¿no?
Por tanto, de alguna manera, aquí vais a ver una experiencia que yo creo que es interesante de primero esa planificación, vamos a decir, dura, ¿no? o más estática, de planeamiento, de definir las líneas, y luego una planificación mucho más flexible, mucho más adaptada y adaptativa, que es la gestión, ¿no? Es decir, cómo se ha establecido un mecanismo de gestión de todo este espacio y que ya está funcionando y que recibe fondos propios para operar en este tejido agrario, ¿no? Precisamente revinculando esa idea del retorno al paisaje, ¿no? Lo que hoy en día llamamos valorando los servicios ecosistémicos. Es un concepto que estamos utilizando para definir la infraestructura verde, que es algo tan sencillo como el retorno que la ciudadanía recibe por proteger un espacio o mantenerlo, ¿no? Para que veáis aquí algunas zonas de cómo cambió su planeamiento, ¿no? Fijaros el Puig, ¿no? Fijaros qué crecimientos tenía alrededor de su núcleo histórico, y con el plan de la huerta este es un poco el escenario. Esto que veis en verde clarito es suelo no urbanizable protegido, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, imágenes de la propia estructura de poblamiento que tenemos en la huerta, ¿no? Una estructura de poblamiento muy dispersa, asociada a las celdas, a las células de cultivo, ¿no? De cómo se fueron adaptando también esas celdas de cultivo al riego y a los caminos, ¿no? Y todas esas pautas de dibujar el paisaje, de explicar el territorio, al final han ido cayendo, digamos, sobre el territorio, es decir, en forma de regulación y en forma de directrices, ¿no? Por ejemplo, la idea de mantener esas celdas en los bordes urbanos compactas, ¿no? Intentar que no suceda esto, ¿no? Romper la estructura de parcelario, ¿no? En la huerta, pues ya teníamos muy claro que por ser un sistema de regadío continuo, a la que rompemos esos sistemas de parcelario, pues tiende mucho más rápido al abandono, ¿no? y a la, vamos a decir, a la ineficiencia del propio sistema agrario, ¿no? Por ejemplo, creamos estos catálogos de sistemas de vegetación, de cómo plantar en la huerta, qué especies, ¿no? Y esto venía dado por la idea que teníamos mucho en la cabeza de intentar crear criterios, ¿verdad?, para operar el cambio en el paisaje. No esta idea, no, porque esto es una crítica fácil que se hacía muchas veces, se veíamos muchas veces, no, se está intentando crear una postal del paisaje de la huerta, ¿no?, y todo esto. Pero no, para nada, al revés. Lo que se estaba, por primera vez, era gestionando un espacio agrario de manera integral, pero también queríamos dar criterios de cómo operar en este territorio de acuerdo a la lógica del paisaje. Hicimos un inventario de todo el arbolado existente en la huerta y, analizando también imagen histórica, un poco todo el elenco de vegetación que se había utilizado y cómo, con estas guías, ese arbolado se podía utilizar. Bueno, esto lo hicimos 2010, 2011, durante mucho tiempo el plan de la huerta no estaba aprobado. Pero aquí quiero un poco, digamos, lanzar la primera idea positiva sobre la planificación. Todos estos documentos ya se habían lanzado, ya estaban, digamos, operando, ¿verdad?, en la nube, y mucha gente ya estaba cogiendo estos documentos, muchos municipios, y estaban utilizando el catálogo de patrimonio, estas directrices, para aplicarlas en su municipio. Bueno, mientras se apruebe a nivel de la Generalitat, yo voy a ir trabajando porque esto me ayuda o me da criterios, ¿no? Y esto ya creo que es la primera idea positiva que nos tenemos que llevar a la planificación. Puede otorgar una visión que un municipio por sí mismo no lo puede dar y puede generar una información muy útil, ¿verdad?, independientemente si el plan se aprueba o no se aprueba, ¿no? Yo, viendo esta experiencia, mucha gente me decía, bueno, qué pena que no se aprueba el plan con lo que has trabajado ahí, ¿no? Pobre chaval que ha estado ahí, no se ha aprobado. Bueno, yo, la experiencia seguía siendo positiva en el sentido de que, bueno, no se ha aprobado, no depende de mí, obviamente, ni mucho menos, pero veía que esto sucedía, ¿no? Que había esta idea de que se había generado una información que era muy rica y muy valiosa en el sentido de que se utilizaba, ¿no? Por ejemplo, fijaros, se hizo el inventario de patrimonio, pero luego, analizando el tipo de patrimonio, se establecían tipologías de crecimiento, ¿vale?, para cada una de las tipologías de vivienda agrícola que tenemos en la huerta, ¿no?
y eso daba pautas, ¿verdad?, para que las alquerías pudiesen ir poquito a poco ampliándose, ¿no?, porque era el mecanismo que normalmente se había dado, ¿no? Ahora, se restringía, obviamente, la implantación de vivienda de nueva planta, sobre todo en las zonas de mayor valor patrimonial, ¿vale? Eso sí que... O, por ejemplo, el tema de la movilidad era un factor importante y también, por ejemplo, también hay que escuchar, ¿no?, esos discursos, por ejemplo, que decían, no, esta idea del uso público, ¿no?, puede convertir a la huerta en un parque temático, ¿no? Entonces, bueno, durante el proceso de participación, que se trabajó mucho, fue un proceso de participación muy intenso, de alguna manera generábamos estas imágenes para ir recogiendo esas ideas casi arquitectónicas, ¿no?, que generan un marco de debate para establecer esas jerarquías que ahora poquito a poco ya se están implantando en el territorio. Es decir, caminos, por ejemplo, de uso preferente agrícola, y que quede claro que es uso preferente agrícola, vías que pueden ser compartidas con el transporte sostenible, ¿no?, transporte no motorizado, como bicicleta, etcétera, o peatones, obviamente, y vías etnográficas, ¿no?, donde poner en valor el patrimonio. Obviamente estas tienen que estar muy restringidas y justificadas porque hay un elemento patrimonial que así lo merece, si no, no se plantearía, ¿no? Y sobre todo respetar esa estructura de cul-de-sacs que tienen los agricultores en la huerta y en muchos tejidos agrarios, porque es una manera eficiente de controlar el territorio. Desde un punto se genera, digamos, la vigilancia sobre un ámbito mayor, ¿no? En esta idea, y fijaros, ya trabajando para la Diputación, ¿no?, se juntan 11 municipios para establecer un marco de vías ciclistas, ¿no?, y que eso de alguna manera sirviese para priorizar inversiones, ¿no? Claro, teniendo el background anterior de todo el plan de la huerta, esto era un aterrizaje de todas esas ideas y esos conceptos, ¿no? Y cómo en la Huerta de Valencia, conectando sobre todo los nodos principales y en algún momento atravesando la huerta, pero solo en algún momento y de una manera determinada, atravesaríamos sobre todo, por ejemplo, para acceder al litoral, ¿vale?, que era una conexión muy importante para los municipios. Por ejemplo, aquí veis algunos que habían quedado desconectados por crecimientos de polígonos industriales, y sobre todo la conexión, como veis aquí, entre los diferentes municipios, ¿no? Creamos estas imágenes, que son imágenes casi aspiracionales, no son imágenes de proyectos, son imágenes de integración paisajística, de cómo ir creando esas vías compartidas, ciclistas, donde pueden aparecer esos nodos de uso público, con señalética para la orientación en el paisaje, como por ejemplo evitar algo que está pasando en la Huerta de Valencia, que muchos, por desgracia, carriles bici se han hecho a costa de las acequias, ¿no? Es decir, se ha sellado una acequia con losa de hormigón y claro, y de alguna manera esto fue la primera vez que podíamos ilustrar esta manera de hacer, ¿no?, de proteger las acequias, no a costa de la movilidad sostenible, ¿no?, sino que poner en valor precisamente la acequia, ¿no?, desde esa movilidad sostenible, ¿no? Bueno, tuvimos la oportunidad, ya esto estamos hablando de 2016, de trabajar en el plan del litoral, ¿no? Ya se había aprobado en la Comunidad Valenciana la estrategia de cambio climático, ¿no? Baleares, por ejemplo, ya tiene su ley de cambio climático. Nosotros estamos en fase de participación pública de esa ley y, de alguna manera, la estrategia de cambio climático bueno, pues recogía, como seguramente muchos de vosotros ya habréis oído, pues todas las tendencias que tenemos hoy en día, entre ellas pues lo que le puede pasar al mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo, por ejemplo, este verano, sabéis que alcanzaba, y salían las noticias, esos niveles de temperatura tan altos, ¿no? Eso va a conducir, entre otras cosas, ¿verdad?, al aumento del nivel del mar, pero un riesgo más importante, si cabe, es la virulencia de los temporales marítimos, ¿no? No sé si recordáis el temporal Gloria, que fue a principios de 2020, antes de la pandemia. En el temporal Gloria, el puerto de Valencia, en su boya, ¿verdad?, recogió una altura significativa de oleaje de 8,44.
Claro, vosotros estáis aquí en el Cantábrico y diréis, bueno, eso no, tampoco es tanto, 8,44. Pero claro, es que ni nuestras infraestructuras ni nuestro litoral está preparado para esa energía, ¿no? Y de hecho seguimos, muchos paseos marítimos que se destruyeron con aquel temporal siguen sin haberse podido, no ha habido fondos, el Ministerio no ha podido destinar tantos fondos para... y de alguna manera esto preocupa muchísimo, ¿no? Y las inundaciones derivadas de esos temporales. No sé si recordáis también la famosa Dana de la Vega Baja, que ahora va a salir una película que se llama Agua, ¿verdad? Y que habla de aquel momento, ¿no? Y aquella inundación fue también provocada por el temporal de oleaje que teníamos en el Mediterráneo, ¿no? Digamos, un empuje de agua viniendo desde el interior y el Mediterráneo empujando desde fuera, no había manera de drenar el agua. Hubo pueblos que estuvieron una semana con 1,5 metros de agua, ¿no? Bueno, todo esto, de alguna manera, plantea la necesidad, y estaba marcado en el programa político, el tema de aprobar un plan del litoral. Fue un plan del litoral que se aprobó de emergencia, es decir, de manera muy rápida. Fijaros, esta es la imagen de Peñíscola, un sitio que es icónico, ¿no? Un sitio turístico. Esta es la imagen de mediados del siglo XX, donde el litoral, pues durante la salida de la Edad Media, época moderna, había sido un territorio denostado, ¿no? Muchas veces, territorio improductivo, y así había llegado hasta mediados del siglo XX, ¿no? Un territorio, vamos a decirlo, vacío, ¿no? Bueno, lo que sucede en los años 60, todos lo sabemos, ¿no? El boom urbanístico, se colmata todo el litoral y, de alguna manera, estos nuevos paisajes generados, ¿no? estos territorios, sobre todo anclados a ese recurso del sol y playa, pues muchas veces se hicieron obviando pues la realidad, vamos a decir, biofísica del territorio, ¿no? Sobre todo muchos se hicieron en zonas inundables, y eso, pues obviamente, ha generado muchos problemas, ¿no? Y sobre todo la manera, en el plan del litoral hablábamos de este crecimiento en cordón que ocupa a veces los primeros 100 metros de costa, ¿verdad? Y obviamente se hizo a costa de los sistemas dunares, que hoy en día sabemos lo importantes que son para la protección de la costa. Es decir, que se hicieron bajo los parámetros, bajo los valores compartidos de la época, y que ahora, digamos, empezamos a revisar, ¿no? Para turismo, precisamente, nos encargó un estudio para ver cómo estos destinos turísticos del litoral, ¿no? Que hoy en día decimos que presentan síntomas de obsolescencia, ¿no? Porque muchos se hicieron en los años 60 y poquito a poco van escalando en recualificarse. Y bueno, una de las estrategias precisamente en la que están trabajando muchos es precisamente esa adaptación al cambio climático, ¿no? Hay estos destinos, muchos están trabajando en resiliencia, en cómo van a adaptarse, ¿verdad?, a esos temporales y a esa subida del mar. Y fijaros estas imágenes, yo los conozco mucho, ¿verdad?, pero son de Gandía, son de Cullera, son de Benidorm, ¿no? Son de Calpe, ¿no? Sitios turísticos, y que están cortados bajo el mismo patrón, ¿no? A mí me tengo que fijar y pensar, a ver, esto es Torrevieja, porque son de alguna manera escenarios y que no solo son específicos de Valencia, los vemos en Cataluña, en Murcia, en Andalucía, en otras partes del Mediterráneo, ¿no? Son, digamos, que trascienden lo local. Bien, toda esta ocupación súbita, ¿verdad?, intensa del litoral, lleva de nuevo a esa reactividad social de la que os hablaba, y en diferentes territorios y en diferentes lugares se iban creando esos movimientos reactivos que presionaban para que el litoral contase con una herramienta como ya contaban otras regiones, ¿no? Como tenéis en Cantabria, pero también Cataluña, como tenía Andalucía y fue anulado, es decir, o tenía Galicia, ¿no?, que eran de alguna manera referentes para establecer. Fijaros, este es el análisis del suelo que hicimos. Por ejemplo, fijaros en la diferencia en la primera franja de 500 metros. Si todo el planeamiento se desarrollaba, ¿no?, a un futuro, pues prácticamente el 60% del suelo iba a quedar sellado, ¿no? Por otra parte, es verdad que ya el 31% del suelo es suelo protegido, está dentro de alguna figura de protección, sea parque natural o red Natura, ¿no?
Por tanto, ya hay una parte importante protegida, y de alguna manera el debate iba a estar, digamos, en estos espacios de frontera, en estos suelos que no tenían un valor intrínseco de relativamente elevado, pero sin embargo estaban en primera línea de mar y por tanto son estratégicos, ¿no? cara a futuro, ¿no? Estas, lo que llamábamos en el plan las ventanas al mar, ¿no? De hecho, las identificábamos de esta manera, ¿no? Esta idea de territorio terrestre conectado con el mar, ¿no? No tenía la vocación este plan de esa gestión integral del litoral, que es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Era un plan que ya venía marcado de alguna manera por las competencias de la Generalitat, es decir, el Ministerio tiene su espacio de su dominio marítimo terrestre, eso de alguna manera se respetaba obviamente en el plan, y nosotros trabajábamos desde la planificación territorial en la franja de 2.000 metros, ¿no? Que era un poco el ámbito de ordenación que se estableció, para proteger, como os decía, esos pedacitos, esas cuñas verdes que ponían en contacto el mar, el medio marino, con el medio terrestre, los sistemas naturales de interior, ¿no? A veces a través de corredores fluviales, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Aquí veis algunos de los espacios que se han protegido con el patibel, ¿no? Por ejemplo, está la desembocadura del Júcar, ¿no? Aquí había un proyecto urbanístico que ya el nombre os puede dar una idea por dónde iban las pistas. Se llamaba el Manhattan de Cullera. Uno ya va. Bueno, pues se protegió el cono de alguna manera de salida, de proyección del río Júcar, que para la Comunidad Valenciana es uno de los más importantes, o acantilados como los que tenemos en la Marina Alta, conoceréis Javia, Denia o Sonarán, ¿no? Que son espacios muy, muy singulares, es decir, es el litoral que, por ejemplo, pueden tener en toda la Costa Brava de Cataluña, pero nosotros en la Comunidad Valenciana solo tenemos estos acantilados, ¿no? Se protegían también zonas de amortiguación como espacios de transición, esto es la Serra d'Irta, o elementos de alguna manera muy anclados en el imaginario colectivo, como el Cap d'Or, que es un emblema, ¿no? De la zona de Teulada-Moraira. Bueno, pues teníamos en cuenta como esa doble vertiente ambiental y cultural, ¿no? Para ir seleccionando, y generamos las primeras cartografías de infraestructura verde en clave de servicios ecosistémicos, ¿no? Y esto era un poquito ese pasito que dábamos respecto al plan de la huerta. Estos termomapas, en el fondo, estábamos creando también lo que toda la vida habíamos llamado modelos de aptitud del territorio, pero ponerlo en clave de servicio ecosistémico, que es en el fondo ponerlo en clave de retorno hacia la ciudadanía, ¿no? Cómo los paisajes nos están ayudando a laminar las inundaciones, ¿verdad? Dónde hay más biodiversidad, todos estos conceptos. Desde un punto de vista cuantitativo, cuando podíamos, pero también cualitativo. Por eso el enfoque de paisaje. El enfoque de paisaje no es más que el enfoque cualitativo de intentar comparar territorios y entender cuáles son las especificidades, ¿no? ¿Cómo se mide cuantitativamente un patrimonio? No se mide, se compara, se analiza y de manera rigurosa se intenta poner en valor, ¿no? Y eso es lo que hacíamos con todos estos, de alguna manera, iconos y elementos para intentar inventariar todo el litoral, ¿no? Bueno, no he dicho que el litoral de la Comunidad Valenciana son 470 kilómetros, que estábamos estudiando 74 municipios, ¿vale? Y que tuvimos que inventariar 1.700 sectores urbanísticos porque no contamos en la Comunidad Valenciana con una cartografía global de cómo está la situación urbanística. Y esta capa que veis aquí, este mapa, fue el más costoso de producir, ¿no? Y además hubo que producirlo muy, muy rápido, ¿no? Porque había esta idea de emergencia. El documento se gestó en apenas 6-7 meses, para que veáis la velocidad con la que se trabajó, ¿no? Esto, por ejemplo, es la cartografía de ordenación resultante, ¿vale? Que veis aquí, donde se estableció una zona de protección de máximo valor en los primeros 1.000 metros y una de segundo orden, un poquito más de margen a la hora de implantar usos, en la franja de 1.000 a 2.000 metros, y luego se establecían como estos vectores de conexión para que ya el planeamiento local los asuma como propios y ya los defina, ¿no? En detalle, ¿no? Una de las ideas que se transmitió durante todo el plan del litoral es crear un proyecto de territorio, un proyecto ambicioso, que es la idea de la vía litoral de la Comunidad Valenciana para conectar desde Pilar de la Horadada hasta Vinaroz, es decir, de norte a sur, y crear este vector para poner... Bueno,
Este proyecto que nace con el Patibel luego fue, digamos, analizado a escala global por el Departamento de Infraestructuras, se volvió a hacer otro estudio. Luego la Consellería desarrolló un instrumento que también tenemos en la Comunidad Valenciana y a mí me parece interesante, que es el de programas de paisaje, es decir, desarrollo como de planes directores, es decir, ya no llevan un desarrollo normativo ni siquiera de evaluación ambiental, sino que son planes muy ágiles, ¿no?, para desarrollar ideas o proyectos más integrales. Y gracias a los fondos EDUSI y ahora los Next Generation ya hay municipios que están poquito a poco pudiendo desarrollar esta vía litoral, ¿no? Es decir, han pasado casi 6 años, ¿no?, y vemos como esa botella lanzada al mar, que era la vía litoral, como una primera idea, con estas imágenes un poco tratando de ilusionar, ¿por qué no decirlo? Pues poquito a poco ha ido encajando y poquito a poco de alguna manera van convergiendo esos imaginarios colectivos para que ese proyecto se vaya haciendo realidad, ¿no? En el entorno de la Huerta de Valencia tuvimos que trabajar en un ámbito donde convergían los dos planes, el plan del litoral y el plan de la Huerta de Valencia, para crear lo que llamamos un parque agrario, que iba a incluir, digamos, un sistema de humedales artificiales para depurar el agua que vertían las acequias al mar. Por esa precisamente mala hibridación entre los suelos urbanos y agrícolas, las acequias aportan mucha materia orgánica, mucha contaminación, ¿no? De alguna manera recogíamos, fundíamos en un parque público las normativas de dos planes, tanto el plan de la huerta como el plan del litoral, para crear estas imágenes, ¿no?, de cómo restaurar, restituir los sistemas dunares como pieza importante de resiliencia frente al cambio climático. Estas cuñas de agua dulce, que son muy importantes allí, porque otro de los efectos del cambio climático que no se habla tanto es que el Mediterráneo va a subir también mucho de salinidad, ¿no? Y esto es un problema muy fuerte para los sistemas agrícolas que están en el litoral, ¿no? Y esto también ayuda, ¿no? Es decir, concentrar agua dulce no solo para depurar, sino también para alejar lo que llamamos la cuña salina, ¿no? Y creamos esta imagen de cómo integrar la vía litoral por ese parque agrario con esos, digamos, espacios, ¿no?, estanciales de uso público, ¿no? Otro problema que tenemos allí en el Mediterráneo y que conoceréis si habéis estado por allí o habéis visto las noticias, es todos los temas relacionados con la inundabilidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ramblas secas, pero que en momentos determinados cogen mucha virulencia, ¿no? Las previsiones de cambio climático nos dicen menos recursos en cabecera y, sin embargo, más periodos, digamos, ligados a esas danas que afectan a los temporales marítimos, también problemas de inundaciones, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar en el Barranc del Carraixet, que es uno de los cauces más importantes que tenemos en el área metropolitana. De hecho, pasa por el norte de Valencia, va conectando varios municipios, ¿no? Y a raíz de la inundación que sucedió en el año 57, este tramo de aquí último se canalizó, digamos, bajo una óptica, vamos a decir, dura, ¿no?, tradicional, ¿no?, donde bueno, pues esa manera de actuar en el territorio pues ha solventado un problema, pero digamos hay una inquietud en el territorio y de nuevo aquí volvieron a ser 12 municipios que se juntaron para solicitar a la Diputación crear un plan un plan director de todo el entorno del Carraixet, ¿no?, con la idea de que en futuras actuaciones en el Carraixet ya se trabajase bajo los parámetros de la renaturalización, de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De alguna manera estas actuaciones habían generado la invisibilización del paisaje, la falta de apego por parte de la población, una brecha entre municipios que históricamente habían estado conectados y, como veis a los lados, la degradación, la devaluación del paisaje, ¿no? Vemos ese círculo vicioso en el que a veces entra el paisaje y, de alguna manera, las imágenes arquitectónicas que nos proyectaba la gente, la memoria colectiva, nos decían el acceso, ¿no?, el acceso al agua, la llegada al agua, ese contacto más natural, ¿no? Y vemos cómo muchas ciudades están caminando, ¿no?, en ese sentido de reconquistar, de renaturalizar estos ríos, estos espacios que en el fondo se convertirán también en refugios de biodiversidad y que obviamente tienen que seguir cumpliendo esa faceta de proteger, ¿no?, de la inundación
y pueden servir también para conectar, ¿no?, a la ciudadanía con el paisaje, ¿no? Aquí veis algunas imágenes, por ejemplo, en este cauce estaba totalmente lleno de caña Larundo Donax, que totalmente invisibiliza el río, ¿no? Y eso también fomenta, ¿no?, ese desapego, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, las actuaciones que ahora se están haciendo, por ejemplo, estos Holocao, ¿no?, de volver a visibilizar el río son muy importantes, ¿no?, para poder reconectar, ¿no? Bien, el último plan que trabajamos, ya más reciente, 2019, fue el Plan de Desarrollo Agrario. El Plan de Desarrollo Agrario se estructuró en 3 ejes, estudiamos varios planes, nos guiamos mucho por el modelo que se había seguido en el Parc Agrari del Llobregat, que era una experiencia, yo creo que es muy interesante. La única diferencia que el Parc del Llobregat son 3.000 hectáreas, de las cuales 2.000 son suelo agrario, y en la huerta estábamos con 11.500 hectáreas. 11 municipios frente a 44, ¿no? Lo cual es un factor importante a tener en cuenta de complejidad, y así lo fuimos explicando durante el proceso de participación, ¿no? Teniendo en cuenta todas las leyes, estableciendo una serie de prioridades en base al proceso de participación, sobre todo con agentes agrarios, es decir, fue un proceso de participación muy sectorial, es decir, muy atendiendo a las necesidades del sector agrario, teniendo en cuenta las necesidades, se estructuró todo un árbol de acciones que ahora están sirviendo de guía, ¿no?, de hoja de ruta, y sobre todo se asentaban las bases para la creación del Consell de l'Horta, un consejo de la huerta, como recuperando esas estructuras de gobernanza que, por ejemplo, adolecía este paisaje agrario, ¿no? Ahora mismo el Consell de l'Horta está, digamos, vehiculando fondos propios de la Consellería de Agricultura directamente a la huerta, ¿no?, en medidas directas hacia los agricultores y en medidas indirectas mejorando, por ejemplo, caminos, acequias, mejorando la señalética de los caminos, es decir, actuaciones directas que tienen que ver con el tejido agrario, ¿no? Por ejemplo, estuvimos trabajando para el municipio de Valencia con una idea muy sencilla que era esto que siempre se dice, esto es como poner puertas al campo, ¿no? Y nos reíamos porque nosotros el encargo era ponerle puertas al campo. Precisamente en un entorno metropolitano no funciona el tejido agrario como en un entorno, vamos a decir, más rural, ¿no? La huerta funciona hibridada totalmente, es decir, tienes un campo de lechugas al lado de una torre de 11 o 12 plantas, ¿no? Y es así, es ese contraste. Esa de alguna manera proximidad también genera interacciones negativas, ¿no? Y muchos agricultores demandan en ciertas partidas estos sistemas de cierre nocturno, que es donde se producen los robos y los vertidos incontrolados, de cierre nocturno. Entonces, en ciertas zonas conflictivas se han ido implantando estos elementos que pueden incorporar señalética más de tipo, digamos, divulgativa, ¿no? Y que ahora estamos, como digo, ya se han instalado algunas de estas puertas para favorecer o mejorar la función agraria, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, teníamos que crear diferentes tipologías y ahora estamos trabajando con el Consell de l'Horta para diseñar la señalética que se va a ir implantando por todo el territorio, una señalética homogénea para intentar conectar, ¿verdad?, a la ciudadanía con ese territorio, ¿verdad?, que tiene próximo y muchas veces desconoce, ¿no? Esta señalética ahora, desde este Consell de l'Horta, se va, digamos, a apoyar a municipios para que implanten la misma señalética en todo el territorio, ¿no? Una señalética que empezamos a trabajar, aquí tenéis una imagen que hicimos para el plan sectorial de infraestructuras verdes de Andorra, ¿no? Por lo que ha dicho antes Marcos, de utilizar un plan sectorial para vías verdes, en este caso, o para infraestructuras, que también Andorra utilizaba, ¿no?, de esta manera, ¿no? Y luego acabo con una experiencia que a mí me parece novedosa, tenemos que ver el resultado final, pero creo que es interesante porque, fijaros, esta es la huerta de hoy en día, que tenemos, por ejemplo, al sur, ¿no? Esto que veis en morado son usos no agrarios y zonas abandonadas, ¿vale? Esto plantea, digamos, la necesidad de acoplar mecanismos, y en la última versión del plan se acopló un mecanismo que hemos desarrollado para un enclave de la huerta, y es precisamente cuando en el suelo agrario sucede esto. Es decir, te encuentras un suelo sellado, unas naves abandonadas que llevan paradas a lo mejor 30, 40 años, ¿y cómo podemos actuar? Bueno, pues se creó en la figura del Plan de Acción Territorial una figura urbanística nueva
que tuvo que ser aprobada vía esa ley que os decía y que se llama el enclave de huerta. Y la fórmula era la siguiente: si tú tienes una parcela ocupada por suelo no agrario, de alguna manera, si tú regeneras 2/3 de esa parcela, puedes desarrollar una actividad bajo los parámetros del plan de la huerta en ese 1/3 que te deja el plan, ¿no? Esto es precisamente lo que hemos hecho al sur de Valencia. Fijaros, esta es la parcela, una antigua fábrica de leche, os acordaréis de la marca Clesa, a lo mejor, de leche, ¿verdad? Pues una fábrica muy cerquita de Valencia, con volúmenes casi de baja +3 a veces, estos del centro, con suelo sellado al 90%, suelo hormigonado, ¿verdad? Al 90%, solo esta bandita, vamos a decir, suelo permeable. Y de alguna manera el proyecto o la iniciativa que hemos diseñado con el promotor, pero de la mano de la Consellería, obviamente, un poco conectando, ¿verdad?, estos dos mundos, a veces que están muy separados, pero en la idea de nosotros regeneramos 2/3 de huerta, recuperando el parcelario histórico que había, y ocupamos ese 1/3 libre que queda con en este caso es una residencia para personas mayores que pueden de alguna manera también verse favorecidas por ese contacto, ¿no?, con el medio agrario. Y de paso reconstruimos o mejoramos la fachada urbana del núcleo de la Punta, que es un núcleo en hilera, ¿no? Es como un núcleo en línea, ¿no? Y entonces este es el esquema y este es un poco las imágenes que lanzábamos. Y está a puntito ya hay un informe favorable del Consell d'Horta y ahora está a puntito de ser aprobado y va a ser el primer enclave de huerta que se apruebe, ¿no? Se ha mirado con lupa, es decir, hemos estado 1 año y medio para la tramitación y de alguna manera esta es la figura, ¿no?, o la idea final, ¿no?, pasar de esta imagen a un territorio donde vamos hibridando el mundo urbano y el mundo agrícola, intentando aportar, digamos, los beneficios que se pueden hacer de uno a otro, ¿no? Y bueno, para terminar, me quedaba el plan de agriculturas urbanas. ¿Tengo tiempo un poquito? Vale. Que va precisamente, fue un trabajo que realizamos, este es para el Ayuntamiento de Valencia, y fue un trabajo que te pone delante hasta qué punto esos dos mundos, que muchas veces decimos el mundo urbano, el mundo agrario, ¿verdad?, están separados. Pues el plan de agriculturas urbanas, digamos, en el estudio que tuvimos que hacer, pues vimos hasta qué punto se están hibridando, y en el caso de la huerta, porque hay una cultura, ¿no?, ahí latente muy importante, pues se están hibridando y la ciudad, ¿no?, los ciudadanos demandan una serie de espacios que digamos, son nuevos, vamos a decirlo así. Es verdad que hay otras ciudades, en el norte de Europa empezó mucho antes, pero para que os hagáis una idea, cuando empezábamos en 2008 en el plan de la huerta, solo había en todo el área metropolitana un huerto de ocio, ¿vale?, y que no estaba ni siquiera en Valencia, estaba en un pueblecito que se llama Aldaya, ¿no? Claro, cuando hacemos el inventario ya en 2020 de todas las experiencias que hay de agriculturas urbanas solo en el municipio de Valencia, la imagen es impresionante. Es decir, es una constelación de experiencias que se están dando en el territorio, ¿verdad?, y que recuperan esa idea de la proximidad con la que la huerta había estado en contacto con la ciudad, ¿no? Creamos esta cartografía para visualizar ese fenómeno que muchas veces pasa por residual, pero que está ahí, ¿no?, porque lo primero que hicimos fue inventariar todas las tipologías de agricultura urbana, desde la más reglada e impulsada desde la administración. Tenemos parques que ya vamos incluyendo esa agricultura urbana dentro de los parques, hasta la más, vamos a decir, espontánea, ¿no?, o no reglada, ¿no? Claro, todos son agriculturas urbanas, todos están explotando suelo agrario, vamos a decir, utilizando, ¿no? Y eso nos servía también para definir el concepto de agricultura urbana. El concepto de agricultura urbana, desde una mirada amplia, era la idea de es una agricultura que añade, digamos, o que aporta otros valores aparte del productivo, ¿no? Y seguramente el productivo es una parte, vamos a decir, que al final, digamos, no tiene esa base de comercializar esos productos, sino que es para la familia, etcétera, ¿no? Entonces,
en esa idea de agricultura, vamos a decir, de ocio, ¿no? Establecíamos también criterios para ver dónde y cómo se podían ir, digamos, implantando. El porqué de este plan es muy sencillo, es decir, esta eclosión, esta necesidad de esta actividad y sobre todo en pandemia todavía aquellos tenientes de tierra que empezaron a arrendar huertos sociales tuvieron un éxito impresionante, ¿no? Fue un boom, ¿no? Bueno, precisamente lo que el ayuntamiento quería poner orden, ¿no? Es decir, bueno, esto es una actividad que está pasando, vamos a poner orden, cómo se deberían hacer los huertos, de qué manera, ¿no? Bajo qué parámetros. Obviamente se quería impulsar toda la idea de agricultura sostenible y sobre todo generar un mecanismo de gobernanza de este proceso. Es decir, bueno, al final los huertos pueden surgir como un mecanismo espontáneo, pero vamos a establecer dentro del ayuntamiento, en este caso, digamos, un departamento, una oficina que vehicule las demandas o la atención a los diferentes huertos sociales, ¿no? Aquí tenéis un poco, fijaros la imagen, todos estos letreros son agriculturas urbanas hoy en día existentes, ¿no? Los puntos rosa y las parcelas rosa eran zonas que considerábamos aptas, ¿no? Es decir, darle, digamos, por reparto, digamos, por barrios de la ciudad, darle al ayuntamiento posibilidades de que si tiene una demanda en alguno de los barrios, que tenía muchas, dirigir hacia ciertos lugares, ¿no? Ciertas parcelas, ciertos espacios integrados en zonas verdes, ciertas zonas de contacto con la ciudad, ¿vale? Y bueno, un poco por acabar, unas conclusiones, un minuto y cierro. Bueno, pues un poco a modo de cierre de mi charla, pues a ver, todos somos conscientes de la dificultad, ¿verdad?, de la aprobación de estos planes territoriales. La experiencia en la Comunidad Valenciana, cuando esa planificación ha sido integral y por áreas funcionales, ha sido muy compleja. Es decir, ahora mismo la planificación supramunicipal que ha funcionado son por aspectos sectoriales. Por ejemplo, fuimos el primer país de España en dotarse de un plan sectorial de gestión del riesgo de inundación, plan supramunicipal, ¿no? Luego, en la Comunidad Valenciana se ha conseguido aprobar el de la huerta, el del litoral, ¿no? Pero cuando se está trabajando en áreas funcionales, ¿no?, parece como que la tendencia caminamos a establecer estrategias, ¿no? Nosotros en la Comunidad Valenciana tendríamos una estrategia territorial que es parecido a las DOT que tú has explicado del País Vasco, y por debajo a lo mejor estaríamos creando esos planes territoriales que podrían ser directrices a un poquito más bajo de escala, porque parece ahora mismo inviable a corto plazo el que esos planes territoriales se vayan aprobando, ¿no? Veremos si se aprueba alguno, ¿no? Por tanto, surge una necesidad también de agilidad. Los planes son muy lentos muchas veces y en paralelo las agendas urbanas, los planes directores, los planes estratégicos pueden ir creando esa cultura de la planificación. Por ejemplo, cuando han llegado los fondos europeos en la Comunidad Valenciana, pues de repente los municipios han visto la necesidad, bueno, pues se les ha obligado, la verdad, pero ha hecho mover la rueda, ¿no?, de la planificación. Es decir, si recibimos fondos que sean de manera orientada y no de manera discrecional, ¿no?, sino que haya una reflexión territorial, ¿no? Y yo veo una oportunidad en la planificación, y estos años yo le daba muchas vueltas, ¿no?, de por qué esa reticencia a la planificación, ¿verdad? Todo eso sabemos muchas razones seguramente, pero yo veo una oportunidad en la contingencia, es decir, cuando sucede algo que se sale de la norma, ¿verdad?, y que puede dar origen a ese debate, a esa reactividad. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos las energías fotovoltaicas, que se ha hablado, ¿no? Ha sido un boom impresionante, un tsunami de energías fotovoltaicas. Va a ser un cambio en el territorio mucho mayor que el cambio que se produjo en el litoral. Eso podría haber dado origen a un plan específico. Vamos a ver si acaba dándose. Pero, por ejemplo, vemos otros casos.
de logística en Cataluña, que lo están llevando a través de PDUs. Nosotros hemos colaborado en un PDU y es una herramienta que vehicula una demanda emergente, ¿no? Como ha sido todo el tema de la logística. Es una acción muy potente en el territorio, también muy conflictiva, y la planificación territorial puede mediar, ¿no? entre esas dos fuerzas, ¿no? entre esa emergencia que necesitamos de lo global, ¿verdad? Y lo local, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, obviamente, en nuestro territorio los paisajes agrarios pueden ser un objeto de planificación específica, como se han hecho con las cartas del paisaje en Cataluña. El propio medio rural, las zonas de despoblamiento, y ayudar a cubrir el flanco que no pueden cubrir ellos porque no tienen medios para la población, y sobre todo el cambio climático, ¿no? El cambio climático puede ser la contingencia que nos haga despertar y empezar a poner en marcha la maquinaria, ¿no? De la planificación supramunicipal. Y para acabar, pues eso, pensar en la planificación muchas veces, si nos ponemos en plan positivo, como oportunidad para hacer aterrizar acciones de futuro, hacer converger los imaginarios colectivos, ¿no? Al final estos planes van a mucha gente y eso es una oportunidad de narrar el territorio, de contarlo, ¿vale? Y en este sentido de ir generando consensos, ¿no? Poquito a poco, y no se hace obviamente de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo y que implica a mucha gente, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad. Muchas gracias. Aquí. Me ha parecido ver unos esquemas que has presentado, venía una figura que ponía banco de suelo, o banco de suelo. Es banco de terrenos. ¿Qué es eso? Mira, el banco de tierras es una iniciativa, por ejemplo, el Banco de Tierras es una iniciativa que habíamos visto en otros proyectos similares de dinamización agraria. ¿En qué consiste? Una de las dificultades de activar el suelo agrario es precisamente el acceso a suelo agrario por nuevos agricultores para que se produzca ese relevo generacional, ¿no? Esto es un diagnóstico que en general en cualquier área metropolitana, en muchos paisajes agrarios, sucede, ¿no? Claro, aquí viene lo que os decía de que la huerta es un paisaje cultural. Muchos agricultores, los profesionales, son los que más tierra tienen, pero funcionan, digamos, con contratos verbales a nivel de la tenencia de tierras. Y eso es precisamente porque es un paisaje cultural. Porque a la que te sales de esos mecanismos, que es del tú a tú, de la confianza y de la proximidad, pues las cuestiones, vamos a decirlo así, más burocráticas, más metidas en el sistema, fallan o son muy dificultosas, ¿no? La Diputación de Valencia ya impulsó un banco de tierras. Se apunta a gente que quiere tierras, pero no apuntamos a gente que esté dispuesta a cederle al banco de tierras suelo, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia ha hecho muchos esfuerzos en dinamizar y tal, y conseguimos muy poquito suelo y en zonas muy residuales, ¿vale? Hay que ver, hay que seguir trabajando y ver cuáles hay. En Galicia, por ejemplo, teníamos experiencias de incentivos para saltar a esos bancos de tierras, ¿no? Es decir, bueno, si te invitamos y no vienes, pues vamos a darte algo para que acabes. Vamos a ver si ese es el mecanismo, ¿no? Se introdujo en la ley de la huerta algo que fue muy conflictivo, porque introdujo el concepto de expropiación. Imagínate. Pero claro, era la expropiación de uso. Y lo que se decía en la ley de la huerta era, bueno, si tú tienes un suelo agrario, ¿no?, sin activar durante, creo que eran 5 años, ¿no? Yo era más partidario de poner 10 o incluso 15 o 20 años, porque en los estudios de suelo agrario veíamos que hay muchísimo suelo que precisamente tiene ya una década o más, ¿no? Pero bueno, se pusieron 5 años. Bueno, se decía que el Consell de l'Horta podía, de alguna manera, expropiar el uso, es decir, ceder obligatoriamente el uso agrario al... Es un mecanismo que yo creo que era muy polémico, ha sido muy polémico y muy dificultoso de poner en marcha, ¿no?
y bueno, de momento no se activa, ¿no? Es un tema. Pero bueno, pero sí, el banco de tierras es esto, ¿no? Intentar dinamizar el suelo que se queda parado, ¿no?